Leslie, ya te uniste a nosotros. Les voy a compartir la clase. A ver, ¿quién me puede comentar qué vimos la semana pasada? ¿Cuál fue el tema? Yo mis apuntes no los tengo todavía, así que no me acuerdo. Bueno, es que no me hayan prestado atención ni un ratito, ni un poquito. A ver, Bien, pero los títulos soy muy malo para eso, en serio. entonces mencioname algo que se te haya quedado. Solo me recuerda qué tema era. Ah, Miss, yo. Era Estaba una viendo revolución. la revolución del vapor, Miss. ¿Y Revolución cómo se llamaba industrial, esa? ¿no? Ajá, la revolución Industrial. industrial. Bueno, Yay, sí se me quedó. Jeje. suena más cool del vapor, ¿va? Entonces, revolución vaporística. Fue la que más destacó. Sí, Miss. Mm, La más sí. revolucionaria hasta el momento, a pesar de que también la revolución de la electrónica y de los, ¿cómo se llama? De los aparatos electrónicos también fue muy revolucionario, Miss. Incluso estamos Pues, estudiando gracias a estos aparatos, Miss. que es lo que yo les decía, por ejemplo, quedó en el aire la pregunta de nuestra primera revolución científica. ¿Será que estamos viviendo la segunda revolución científica? Ah, sí, Miss. Es lo que tú dices, ¿verdad? Ahora más que nunca la estamos utilizando o se ha vuelto más como necesaria, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces, ya vimos lo que era la revolución científica, la revolución industrial, y hoy vamos a ver otra revolución. Pero entonces, según lo que hemos visto, ¿qué es una revolución? Un cambio grande de ideas Un cambio. novedosas. Muy bien. ¿Y qué tipo de revolución creen que vamos a ver hoy? Si ya vimos la científica, ya vimos la industrial, es muy sonada. Ah, la económica. También la vamos a ver, son bonitos los temas. O sea, son bien como generan como conflicto, ¿verdad? Entre la forma de pensar de uno, entre la actuar de ese tiempo y ver que seguimos sumergidos en mucho de eso. Ay, es bien difícil. Pero entonces hoy vamos a ver lo que es la Revolución Francesa. Ah, yo pensé que la comunidad LGTB. Oh, no. Eso No es broma. también genera mucha controversia. Dicen que de religión y política no hay que hablar nunca. Ah, Para no no, generar mi problemas. solo fue una pequeña broma. Sí, yo Siga, por lo favor. sé. Ah, no, entonces lo podemos alegar. Siento que la Entonces, religión y la política chocan bastante. sí, sí, son totalmente contrarias, porque la política ve o sea, por ella, beneficios propios. O sea, cualquier persona que llegue ahí, llega con mentalidad de obviamente ver un beneficio propio, más que el papel que se supone debe de ir a cubrir, ¿verdad? Ver el bien de los demás, del pueblo que lo eligió. Pero bueno, Sí. Dios sabe. Es difícil porque, como les digo, no a todos lo vemos igual. Y es bien difícil porque, por ejemplo, tenemos mandatos, ¿verdad? Y uno de ellos dice que respetemos y obedezcamos nuestras autoridades. Y creo que eso es bien difícil. Eh, Máximo con lo que decía Fabio, de que tenemos tanto acceso a tanta comunicación que a veces no sabemos si qué tan cierta sea, ¿verdad? Qué tan verídica sea esa información, pero ya llego a clavar una espina de, ay, es cierto, ¿por qué hizo eso? Y pues te hubiera hecho no sé qué cosa. Entonces, sí, son conflictos bien grandes. Yo en lo personal pienso que a veces también son conflictos internos de uno, o sea, porque te ves reflejado en cierta manera en ciertas actitudes, ¿verdad? Y yo siento que eso es lo que más duele, el verse uno confrontado. Entonces aquí vamos a iniciar y la Revolución Francesa pues duró 10 años, inició en el año de 1789 y finalizó en el año de 1799. ¿Lograron ver ya la siguiente?
Sí, Miss. ¿Sí? A mí solo me pone antecedentes. Ah, Sí, esa es la que estoy viendo también. antecedentes, no. Pero pues chicos, voy a dejar de compartirla y la voy a volver a compartir porque por alguna razón no le sale lo que tendría que salir. Ah, ahí está. Miss, es que a mí me había aparecido la primera pantalla, pero luego como que se actualizó a antecedentes y de ahí no se ha quitado. No sé ni cuántas veces presioné. Me emocioné con la compu y presioné. Digo Ahora sí yo, se puede ver. algo así algo así pienso yo que fue lo que hice. Entonces aquí, que era lo que les decía, duró durante 10 años, Miss, ¿verdad? Y dime, dime. a mí no se me ve, pero prosiga ahí platicando. Eh, dice que la Revolución Francesa fue un conflicto más que todo socioeconómico y que lamentablemente pues se dividió en varias etapas y todas las etapas fueron violentas. Eran tan violentas que estremeció a Francia y no solamente a Francia, estremeció al país europeo por completo, ¿sí? Al continente europeo por completo, tanto se estremeció tanto a aquellos países que estaban a favor como a los que estaban en contra del sistema y la forma en que se gobernaba. Eh, la forma en que se gobernaba era controlado por el antiguo régimen, y el antiguo régimen pues era la monarquía absoluta, ¿verdad? Y eso era lo que generaba más que todo conflictos, ¿sí? Dice aquí que derribó de la aristocracia total y la implantación del liberalismo denominado por la burguesía, que era siempre el poder económico, ¿verdad? Entonces aquí vemos algunas de las causas de la Revolución Francesa, pero antes de, barrer de aquí. Y cuando nosotros hablamos de esto, perdón, de lo que dice un liberalismo denominado por la burguesía, no fue más que una monarquía feudal. Y pues esa monarquía feudal se utilizó durante mucho tiempo, en el siglo XVIII, el siglo XIX y parte del siglo XX. Y se utilizaba para... Ay, perdón. Y se utilizaba para poder darle como un título o denominar a aquellas personas que tenían el poder político y económico de un país. ¿Sí? Era tan injusto, en mis palabras, que este poder no podía ser obtenido por ninguna persona, sino que era transmutado, o sea que dejaba como un derecho hereditario, ¿verdad? Siendo esto, les daba como un nombre o un título de nobleza, y esto pues era el afán que los nobles tenían, y más que afán, el favor que ellos tenían de poder estudiar, realizar estudios durante esa época. Aquí tenemos las causas de la Revolución Francesa, lo que habíamos visto, ¿verdad? La monarquía absoluta, tener un liderazgo corrupto, la distribución injusta de la tierra. Cuando nosotros hablamos de distribución injusta de la tierra, pues obviamente las personas que tenían el poder, que tenían el dinero, que tenían tanto ese poder político como económico del país, se apoderaron de infinidad de tierras, ¿verdad? Y a causa de eso, pues nació aquellas personas que dependían eh, de estas personas, ¿verdad? El código de impuesto injusto que va relacionado con la distribución injusta de la tierra, porque
todos los que estaban en un poder económico y político no pagaban los impuestos. Los impuestos los pagaban todo el pueblo, todos aquellos que no eran más que la, ¿cómo se llamaban? Ahorita voy a hacer que se me venga la palabra, pero eran las personas menos privilegiadas de ese momento, ¿verdad? También tenemos aquí que una de las causas fue la estructura de las clases sociales rígidas, que era eso, ¿verdad? De que el tener un puesto político se heredaba, no podía nadie poder optar a eso, ¿verdad? La difusión de las ideas de la Ilustración, cosechas pobres, inflación y el asalto a la Bastilla. ¿Sí? Esas fueron las causas. Pero los antecedentes que marcaron esto son muy fuertes. Los antecedentes son los antecedentes, por ejemplo, en este caso, los antecedentes sociales, que era lo que les decía anteriormente. Por ejemplo, había una población que, como se ve aquí, ¿verdad? Eran los que tenían la carga de pagar los impuestos económicos que habían sido puestos de manera desigual, ¿verdad? Por lo social. Entonces, dice, perdón, aquí, social. Ay, es que tenía algo más que decirles. Vamos a ver. En esta época, los niveles sociales o la sociedad estaba dividida únicamente en tres, ¿verdad? Que eran muy notorios, que los primeros eran el clero y la nobleza, que eran quienes gozaban de todos los privilegios económicos, ¿verdad? Y por otro lado, pues estaba el estado llano, ¿sí? Así se le llamaba a aquellas personas que pues no tenían ningún privilegio, que tenían que trabajar y que eran los encargados de pagar los impuestos. También otro antecedente muy marcado fue el antecedente político, porque en la política de Francia estaba marcada porque se gobernaba la monarquía absoluta. ¿Saben ustedes qué es monarquía? No, bueno. Pues la monarquía era cuando el poder se centraba en una sola persona o en un solo estado, ¿verdad? Solo no había alguien más que pudiera anteponerse o decidir más que esta persona, ¿verdad? Y esto pues provocaba que el sistema político en Francia fuera visto de mala manera entre toda la población, sobre todo por las desigualdades sociales que se veían, por todas las desigualdades que se veían, como les digo, sobre todo sociales, ¿verdad? Ya que los privilegios que a veces se proponían eran adquiridos específicamente para algunos pocos, y esos pocos pues eran los nobles o el clero, ¿verdad? Mientras que la población pues se encontraba oprimida, porque el rey era el único que decidía todo. Él les decidía qué libros leer, qué periódicos existían, cómo y cuándo iban a ser pagados los impuestos, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto fue una de las bases o antecedentes para poder llevar a cabo lo que era la Revolución Francesa, ¿verdad? Poder cambiar todo eso. Y pues tenemos también que otro antecedente pues era el antecedente económico, porque el antecedente económico era una de las mayores desigualdades
de igual manera como lo era los antecedentes sociales, ¿verdad? Cuando hablamos de economía estamos hablando, por ejemplo, el pago de impuestos. El pago de impuestos solamente lo realizaba el Estado llano. Ellos debían de hacerse cargo de los pagos de impuestos, mientras que el clero y la nobleza no asumían ni un solo impuesto. También el monopolio de tierras, la nobleza, en esto la nobleza y el clero eran los únicos que podían sacar provecho y beneficio de las tierras. Así fuera producido y trabajado por otras personas. Y pues también esto provocó lo que fue la caída del comercio en Francia, ya que Francia pues contaba con muy pocos medios de producción y existían muchos impuestos, o sea, aparte de los impuestos que tenía el pueblo, también tenía que pagar impuestos aduaneros para aquellos que quisieran comercializar productos, o sea, era muy difícil que ellos pudieran sobresalir o dejar atrás esto, ¿verdad? Tenían muchos limitantes por lo mismo, ¿verdad? Lo que regía era la opresión, ¿verdad? Y tengo aquí, ¿cuáles fueron las etapas de la Revolución Francesa? Entre ellas tenemos la monarquía constitucional. La monarquía constitucional fue prácticamente quien transformó a Francia en una monarquía constitucional, o sea, la soberanía o el poder ya era nacional, ¿verdad? ¿Sí? Ya ahí se rigió lo que era la división de poderes, el poder llevar a cabo el sufragio o el voto, ¿verdad? Hicieron a un lado todo lo que eran los vestigios del sistema feudal, ¿verdad? Que se había creado años atrás, ¿verdad? En la Edad Media. Y pues esto ayudó también a abrir y liberar muchas otras leyes, ¿verdad? Incluso promulgaron derechos, le dieron derechos a los hombres y a los ciudadanos. ¿Sí? Esto también produjo, este movimiento no solamente se quedó aquí, sino que dice que también produjo una revuelta popular en el campo y en la ciudad, que era París, ¿verdad? Que era lo que se refería ya con la toma de la Bastilla, ¿verdad? Que era la asamblea constituyente, era donde se regían o se reunían para ver qué iban a aprobar y qué no, ¿verdad? Aquí lo tenemos, dice que la monarquía constitucional se dio entre el año de 1779 a 1792 y se constituyó la Asamblea Nacional. En agosto de 1789 se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La otra es también la Convención Republicana. La Convención Republicana se llevó a cabo a raíz de que el rey Luis XVI fue juzgado, condenado y ejecutado en el primer periodo de la República Constitucional. Ellos tuvieron en su mano las acciones de poder, y esas acciones de poder dice que se las entregaron a los jacobinos, ¿verdad? Que era un grupo de liderazgo. Y pues ellos fueron un grupo muy radical que rayaba entre lo que era la dictadura y una influencia popular, ¿verdad? Por su forma de conducirse. Dice que esto duró en 1792 a 1794 y fue la nueva ola revolucionaria que desembocó en la instauración de una república. Y por último tenemos lo que era el directorio. Este fue formado de 1795 a 1799. Este directorio era una nueva constitución que volvía el poder a la burguesía, o sea, al poder al que tenía más acceso económico o influencias, en este caso, políticas. Debido a
debido a la rigidez con la que estaban tratando al pueblo los jacobinos, en el año de 1799 aproximadamente, hasta el año de 1815, tomó el poder Napoleón, y él empezó a dirigir y a regir el destino de Francia. Inició como un cónsul y luego llegó a ser un emperador y llegó llegó hasta hacerse dueño de una gran parte de Francia, ¿ven? Debido a el mal manejo del poder que se tenía, ¿verdad? Que lamentablemente era lo que les decía, ¿verdad? Lo social o lo político lo impacta a uno mucho, ¿verdad? El hecho del poder, el hecho de querer manejar, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo decisiones afectan, ¿verdad? De manera global. Entonces, sin embargo, pues la Revolución Francesa dio pasos también agigantados a poder cambiar y modificar lo que se rige ahora en todos los países, ¿verdad? Porque ellos fueron ejemplo para esto. ¿Ok, chicos? Entonces, no sé si tienen alguna duda.